hay rituales y cosas que no funcionan, hay otros que sí. El tema es que uno no se para a pensar, bueno, y si me está funcionando, quiere decir que debe haber un ente espiritual que logra que este tipo de cosas funcionen. Pero uno no se pone a pensar en ese tipo de cosas. O sea, es como cuando alguien se toma una pastilla para el dolor de cabeza. La persona está pensando en el efecto que va a tener la pastilla y que le quita el dolor de cabeza, pero no se pone a pensar que esa pastilla la hizo una persona. Entonces, que la hizo alguien que sabe y tenía el conocimiento de cómo hacer ese remedio para que luego alguien que tuviera el problema se la tomara y causara el efecto. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. El hecho de que una persona haga algo sin saber entonces cuál es su origen o quién realmente le está dando esa posibilidad, no quita el hecho de que si haya un ente espiritual causando ese tipo de efectos. Y este tipo de efectos no son causados por Dios, y mucho menos dentro del tipo de prácticas que se están haciendo. Em, Dos cosas. ¿Podrías más o menos explicarnos a qué te refieres con eso de los rituales, de esos ritos, ¿no? Y segundo, yo había escuchado que normalmente el satánico es también el que sigue una filosofía básicamente de hedonismo, de buscar el placer o las cosas para mí, ¿no? Según también John LaVey y la Biblia Negra lo mencionan, no tanto, digamos, dándole un culto, ritual o algo así al demonio. Y sin embargo, tú has mencionado que el ocultismo también tiene algo que eso, de eso, como solo yo, para que luego hagas una distinción entre ocultismo, satanismo y también lo que mencionabas, eh, no sé, satánico y satanista, ¿no? No sé cuáles son los nombres específicos para que tú nos Sí, aclares. Entonces serían esas dos preguntas. La primera en las prácticas del ocultismo y luego la distinción de esas tres. Ujú. listo. Eh, bueno, hay algunas prácticas que casi todas vienen obviamente en los libros de las magias, ¿cierto? Porque el tema es que la gente dice, ah, magia negra, magia blanca, magia verde, magia roja, y si quiere métale todo el arco iris, todas están, pero todas obviamente van al mismo saco de la brujería. Lo que pasa es que el tipo de rituales y prácticas, digamos que va variando según el color. Pero casi todas este tipo de rituales y brujería que van dentro del ocultismo casi siempre van ligadas al tema de la magia negra. Pero aquí la cuestión es que muchas de estas prácticas que yo hice no solamente eran con magia negra y brujería, sino también con prácticas de la nueva era. Y ahí es donde venían entonces, digámoslo, oraciones, incluso a supuestos ángeles, para obtener beneficios. Ujú. En mi caso, por ejemplo, había un beneficio que yo quería obtener, era un beneficio físico. Eh, en otros testimonios yo he contado que yo a los 2 años sufrí un accidente donde recibí un tiro, una bala perdida, que me pasó pues a 2 centímetros del corazón, salió, me atravesó el hígado. Uno podría decir que un bebé a los 2 años no cuenta, ya después ese cuento, y por eso a mí me decían que Dios me tenía para cosas muy grandes, pero yo decía dentro de mi ateísmo que no, que el médico había sido todo un profesional y que había sido el que me salvó, ¿cierto? Pero a raíz de esta operación a mí me quedó obviamente una cicatriz bastante grande, ¿cierto? Que me atravesaba pues como toda esa parte y yo vivía muy acomplejado, digamos, por esa cicatriz. Y yo empecé a hacer obviamente unos rituales de modificación física para que se empezara a desaparecer esa, esa cicatriz y efectivamente eso fue lo primero que me comprobó a mí que funcionaba. Yo dije, pues desde el ateísmo uno muchas veces pide evidencias físicas. Es decir, muéstrame a alguien que no haya tenido un pie y que le haya vuelto a nacer, o una mano y que le nazca así de pronto. Ese tipo de milagros se los voy a creer, pero que me digan que tenía un dolor de cabeza, una migraña y, ay, misteriosamente se le quitó. No, esas son cosas que yo no puedo ver dentro de los milagros, más que el testimonio de la persona que lo vivió. Pero si yo veo una persona que obviamente está amputado hoy y mañana ya tiene otra vez el miembro, uy, claro, de esa forma sí se lo creo. Entonces, claro, yo desde esa concepción que tenía, digamos, ese estándar que pedía de evidencia, en mí mismo yo que decía, pues obviamente tengo una cirugía evidente, grande, que no se va a quitar simplemente por un chasquido de dedos o porque yo lea o haga algo. Entonces, digamos que fue como la prueba que yo le hice a este tipo de prácticas y funcionó.
porque se me empezó a borrar, prácticamente se me borró la mitad de lo que era esa cirugía. Entonces, claro, empecé a ver que era cierto. Luego había una práctica que era para modificar el color de los ojos. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y vi una persona con el color de ojos X, entonces hacía, digamos, el ritual, entonces era un robo de color, entonces prácticamente parecía yo como que me hubiera puesto unos lentes con ese color. Entonces era como adoptar ese tipo de cosas que me gustaban porque entonces, claro, eran modificaciones físicas y yo vivía muy acomplejado por el bullying que me habían hecho a mí de niño por el tema también físico. Entonces lo hacía de esa manera. Eh, Eran como este tipo de cosas que obviamente, como lo he dicho también en otras ocasiones, son libros y cosas que no es bueno hacer mención de esos nombres en este tipo de espacios porque uno no sabe quién lo está viendo. La curiosidad mató al gato, entonces no todo el mundo lo va a ver como desde la parte testimonial, sino buscando información para también llevar a cabo este tipo de cosas. Entonces, era más o menos como el tipo de cosas que hacía, vi que me funcionaban y obviamente desde la parte filosófica y la parte de la cosmovisión que yo había adoptado, me gustaba eso porque digamos que me sentía por encima de los demás, como con un cierto poder sobre los demás y que en caso tal de cualquier cosa yo solamente tenía que ir a un ritual y podía entonces ganar adeptos psicológicamente, mover conciencias, o sea, muchas cosas. Entonces, pensaba que obviamente todo ese tipo de cosas eran así. Hay rituales y cosas que no funcionan, hay otros que sí. El tema es que uno no se para a pensar, bueno, y si me está funcionando, quiere decir que debe haber un ente espiritual que logra que este tipo de cosas funcionen. Pero uno no se pone a pensar en ese tipo de cosas. O sea, es como cuando alguien se toma una pastilla para el dolor de cabeza. La persona está pensando en el efecto que va a tener la pastilla y que le quita el dolor de cabeza, pero no se pone a pensar que esa pastilla la hizo una persona. Entonces, que la hizo alguien que sabe y tenía el conocimiento de cómo hacer ese remedio para que luego alguien que tuviera el problema se la tomara y causara el efecto. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. El hecho de que una persona haga algo sin saber entonces cuál es su origen o quién realmente le está dando esa posibilidad, no quita el hecho de que si haya un ente espiritual causando ese tipo de efectos. Y este tipo de efectos no son causados por Dios, y mucho menos dentro del tipo de prácticas que se están haciendo. A ese respecto comienza entonces como esa distinción que puede haber entre un ocultista, un satánico y un satanista. Dentro del ocultismo se derivan un montón de cosas. Puede haber un ocultista que se va más hacia el lado del agnosticismo o un ocultista que se va más hacia el lado del hedonismo, ¿ya? Propio, pero hay otro tipo de ocultistas que sí tienen unas prácticas religiosas. Por ejemplo, el tema de los Wicca, la religión de los wiccanos. Ellos tienen prácticas religiosas, incluso tienen una creencia panteísta, ¿verdad? No es que crean en un solo Dios, creen en varios, específicamente en dos que son como los más fuertes para ellos, pero todas sus prácticas giran en torno al ocultismo. Entonces ellos no es que le rindan pleitesía al demonio o a los espíritus pues, infernales, pero tienen obviamente una fuerte idolatría con dioses que más adelante podemos decirlo, pero como para adelantar un poco, todos estos dioses en los que creen y que realmente surgen en efecto, no es que sean dioses, entre comillas, son demonios. O sea, el demonio es el padre de la mentira. Y siendo el padre de la mentira, puede adoptar lo que psicológicamente más le va a llenar a alguien. Entonces, si alguien quiere creer en un dios, el demonio no tiene ningún problema con hacerse ver como un dios que le va a cumplir sus cosas sin necesidad de tener unas prácticas cristianas o católicas. Entonces, claro, muchos a conveniencia y por moldear su cosmovisión y su comodidad de vida van a adoptar este tipo de pseudo religiosidades también dentro de lo que es la nueva era. Entonces empiezan a hacer como esta combinación y ese salpicón de creencias y creyendo que no hay ningún problema con eso. Pero el ocultismo que, por ejemplo, yo manejaba era un ocultismo en el que no me basaba en ese tipo de prácticas religiosas, de que entonces si no hago esto no voy a obtener lo demás y todo, sino que todo giraba en esa filosofía del primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, etcétera. ¿Cierto? Y que si yo estoy bien, entonces las personas que están a mi alrededor y que son seres queridos, entonces por ende y por pura lógica van a estar bien. Entonces yo no es que piense en el bienestar de los demás, sino únicamente en el mío y que de mi bienestar se desligue el bienestar de otros, pero no porque piense en ellos en sí mismo.
¿ya? Entonces era el ocultismo que yo manejaba y simplemente tenía todos estos rituales y todos estos conocimientos y no, y prefería ese ocultismo en el sentido de que yo podía estudiar cualquier tipo de arte oscuro, de brujería, cualquier color, cualquier cosa, porque yo no me ligaba como a un grupo específico. Entonces tenía un ocultismo, digamos, lo solitario. Es el ocultista casi siempre va a ser un ente solitario, ¿ya? La diferencia entonces allí viene ya con la parte del satánico y el satanista. El satanista también es un ente que puede ser un ente solitario, pero sí tiene obviamente una fuerte como religiosidad con el demonio y con Satanás. El satánico sí es en grupo. Los satánicos sí tienen grupos satánicos, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Al satánico es más fácil reconocerlo que al satanista. El satánico, no por esto obviamente deja de ser peligroso, pero ¿qué pasa? El satánico es el que tranquilamente se puede ver mostrándose como satánico, como mírenme que soy un satánico y soy muy malo y me gusta la maldad y me gusta todo este tipo de prácticas y entonces los rituales y entonces los gatos y que una mujer virgen y todo este tipo de prácticas son de los satánicos, ¿ya? Y esos sí son más reconocibles y sí tienen grupos, tienen sus sectas, ¿ya? El tema con el satanista es que el satanista sí se parece más en su cosmovisión y psicología a la que tenía Luzbel tras la caída. ¿Por qué? Porque es que Luzbel pensaba que el bueno era él y que el malo era Dios, que Dios era el que estaba equivocado, ¿ya? Y que él era el que tenía la razón. Por tanto, el satanista, eso es lo que piensa, que él es una buena persona. Incluso hay satanistas que se supone son pro vida y piensan que desde su cosmovisión ellos están obrando bien y que el que está equivocado y el que es el malo, y obviamente hay un montón de argumentos a ese respecto, el que el malo es Dios. Y el satanista tranquilamente puede ser el abogado, el médico, el ingeniero de la familia. Y sus prácticas y lo hace de manera individual y nadie sabe que lo es. Y ninguno sabe que él practica entonces este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, la gente muchas veces cae en equivocaciones y cae en el sesgo de simplemente por las apariencias. Y piensa que si alguien se vistió de negro, ese es un satánico. Si alguien escucha rock, ese es un satánico, esos satánicos, esos mechudos, esos, etc., etc., etc. Y aquí hay algo muy, muy grave que si nosotros hacemos este tipo de juicios desde dentro de nuestra iglesia católica hacia afuera, estamos cayendo en exactamente el mismo error que caen las personas que están por fuera criticando a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque es que los que están por fuera, ¿por qué muchas veces no entran a la iglesia católica? Por el mal ejemplo de los católicos. Porque un sacerdote fue esto, un sacerdote hizo lo otro, por esto y lo otro, ¿cierto? Entonces yo no voy a entrar en una institución donde son de X y Y manera. Lo mismo pasa con nosotros, entonces empezamos a decir, ese que se viste de negro, sin ni siquiera conocer su vida o lo que realmente piensa, de entrada y dice y señala, ese es un satánico. Tiene el cabello largo, ese es uno de esos rockeros satánicos, esos mechuzos satánicos. Entonces de una vez empezamos a estereotipar ya a la gente. Y yo puedo dar testimonio de que cuando yo estaba en ese mundo, yo tenía amigos que bien podían tener el cabello largo y todo eso, y tenían más fe y tenían más convicción de su religiosidad y de su espiritualidad que muchas de las personas que hoy en día uno ve dentro de la misma iglesia católica. Entonces uno puede decir, hombre, ahí hay algo grave también que está pasando y es con ese sesgo y ese señalamiento muchas veces que se hace hacia afuera, porque es lo mismo que hacen hacia adentro y no nos gusta. Es que usted, porque no conoce la Iglesia Católica, es que no entiende cómo se ven las cosas. Y eso tratamos de explicárselo al que critica desde afuera. Pero criticamos hacia afuera sin hacer el mismo trabajo de realmente saber qué es lo que piensan, si esto en realidad es de la manera de lo que yo le estoy diciendo, ¿cierto? Entonces de una vez entramos a estereotipar. ¿Por qué? Porque me dijeron o porque vi que uno era de esta manera o de la otra forma, ¿cierto? Y también, Entonces ahí es donde viene esa ujú, distinción. y también es importante, inclusive por si en algún momento uno como católico se encuentra con uno de ellos, ¿no? Entonces le dice yo soy satanista o soy satánico o me muevo más en el mundo del ocultismo, del esoterismo, ¿no? Entonces ahí inclusive uno podría decir, ah, esa persona se la podría manejar o acercar a la fe más bien con esas palabras o con estas propuestas inclusive, ¿no? Para que se ponga a reflexionar un poco, ¿no? Es interesante porque yo también he hecho algunas veces en mi canal reacciones a videos, ¿no? Y entonces se nota como una filosofía, una forma de pensar que se distingue cuando en cambio se habla de otro, ¿no? Recientemente hablaba de una señora
que estaba en un ambiente más bien esotérico, también ocultista, y otra vez estaba hablando o hablaba al respecto de un chico que en cambio decía que Dios era el villano, ¿no? Y que Satanás en cambio era el bueno, ¿no? Y ponía los argumentos diciendo, mire, en la Biblia no aparece el demonio como malo y aquí y acá, ¿no? Entonces, sí es importante porque si metemos a todos en el mismo costal, a la final estaríamos dando respuestas quizá a ellos de cosas que ni siquiera se preguntan, ¿no? Que para ellos no significan nada porque no piensan así, ¿no? Entonces, sí es bueno, inclusive para dialogar con los jóvenes. Si tú tienes un hijo, si es que eres quizá catequista o si eres profesor, de alguna manera tienes contacto con jóvenes, también explicar esto para que ellos entiendan que si les proponen cosas que parecen interesantes, ¿no? Y dicen, pero ustedes siguen al demonio y te dicen, no, nosotros no seguimos al demonio. Entonces sepan, entonces quizá ya está bien, no son, yo qué sé, satanistas, ¿no? Sino que parece ser que son ocultistas. Entonces también eso de ahí yo no quiero seguir, ¿no? Entonces sí, es oportuno, ¿no? Esto es como un abreboca también, ¿no? Para que nosotros veamos esta distinción. Eso, ojo, incluso no solamente eso funciona con la familia, funciona también cuando uno conoce la cosmovisión de la persona que tiene enfrente. ¿Por qué? Porque digamos que en el diálogo interreligioso, si yo como apologista voy a hablar con un protestante, yo no puedo entrar dándole argumentos sin yo saber ni siquiera cuál es su denominación, porque es que no va a ser lo mismo yo hablar con un pentecostal que con un reformado. El pentecostal a mí me puede salir con el tema de las imágenes. Muchos reformados ya superaron eso, incluso dicen que no hay ningún inconveniente con tener imágenes. Entonces no es lo mismo hablar con un protestante que con otro. No es lo mismo hablar con un ateo que con un agnóstico. No es lo mismo hablar con un ocultista que con un satánico o que con un satanista. Vea este ejemplo, padre. El tema de decirle a un satánico que el diablo es el padre de la mentira o decirle a un satanista que el demonio es el padre de la mentira. Los dos van a decirle que sí, pero los dos lo interpretan y lo entienden de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es que el satánico va a creer que sí, que es el padre de la mentira desde la concepción de la maldad. Y entonces yo voy a también a ser un mentiroso, no tengo problema con la mentira, no tengo problema con todo lo que es la maldad, porque yo como satánico sí quiero ser malo y aspiran a tener en el infierno posición y jerarquía dentro de lo que los mismos demonios pueden tener. Aspiran a ese tipo de cosas, así como nosotros aspiramos a estar con los santos y a la gloria y todo eso, el satánico no va a querer ese tipo de cosas, va a querer posición dentro de la maldad y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Por eso asumen que sí, que es el padre de la mentira. En un diálogo con una persona de estas, pues uno podría decirle al satánico, ok, ¿y usted le cree? Pues ya con eso perdió, 5-0. O sea, usted le cree al padre de la mentira, ok. El tema con el satanista es que él va a creer que él es el padre de la mentira porque es el papá que se dio cuenta de la mentira de Dios. Entonces la interpretación es muy distinta. Es muy distinta. Entonces usted va a llegar con el argumento anterior ante un satanista, pierde el año porque se la van a devolver de esa manera y usted no va a tener cómo refutarlo y que van a servir esas respuestas para otras personas que realmente o pueden estar en este momento allí o pueden tener familiares inmersos en este tipo de cosas, saber cómo abordarlo, porque no es de una caerles encima con juicios y con señalamientos. Lo primero es el amor. Segundo, tener una buena formación para dar respuestas, porque yo como católico no puedo decirle a alguien que está en estos mundos simplemente crea. ¿Por qué? Porque sí, eso no es una respuesta. Entonces, amor, formación y mucha oración. Oración por nuestros seres queridos. Entonces, amor, formación, oración. Si no se tienen esas tres, es muy difícil que un familiar que esté en las garras del enemigo pueda regresar. Puede ir con el exorcista más famoso del mundo, el más bravo de todos y hacerle un exorcismo, pero si la persona no está en la disposición de entregar su vida a Dios, no va a poder pasar nada, porque Dios no puede obrar en quien no quiere. Otra frase de San Agustín mismo es, Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Entonces se necesita también de nuestra voluntad de querer salvarnos y de querer llegar a los brazos de Dios. Permíteme darte la bendición y también a todas las personas que se han hecho aquí partícipes de esto, ¿no? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.